Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En este primer día de la semana vamos a dar inicio, hermanos, a lo que es nuestra clase. La clase en la cual estamos llevando son las parábolas del Señor Jesucristo. Y hermanos, pues antes que nada, gracias por el tiempo, por la atención que prestan a la clase. Que Dios les bendiga. Quiero mandar un saludo para todos sus hermanos, amigos que puedan estar viendo esta clase, este video, esperando que sea de edificación. La Iglesia de Cristo en Cozumel sigue trabajando, sigue avanzando, tomando clases para edificación, para fortalecimiento espiritual. Así que, pues primero que nada, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para tener su bendición y su aprobación divina para la clase que vamos a recibir. Que la clase sea impartida por un servidor, pero que el entendimiento, que el Espíritu de nuestro Dios nos guíe para que podamos comprender. Y como dice Santiago, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Que la aplicación llegue a nuestra vida y que pueda ayudarnos a un cambio, a poder ser esos cristianos, esos hijos de Dios que Él desea. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Eterno, por este primer día de la semana que nos da la oportunidad de estar reunidos, Señor, a través de las clases que podemos tomar, Padre Eterno, a través de los medios que usted ha dispuesto, Padre, para que su iglesia sea edificada. Suplicamos por su palabra, Señor, que nos guíe, que nos ayude a comprenderla. Sobre todo, Padre bendito, que esa palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos provoque un cambio, Padre, para que podamos verdaderamente convertirnos en hacedores de esa palabra. Seguimos suplicando, Padre bendito, por todo su pueblo, por todos sus hijos. Y también pedimos, Padre Eterno, por aquellos que están padeciendo, que están sufriendo a causa del virus, Señor, del COVID-19. Y también pedimos por los médicos que están haciéndole frente, los enfermeros, los laboratoristas y todo aquel personal, Padre Eterno, que de alguna u otra manera está trabajando directamente con los pacientes, Señor. Bendiga los gobiernos, bendiga las naciones, Padre, para que puedan tener una buena guía y que en todo momento le reconozcan a usted como Señor, como nuestro Dios, el que tiene la voluntad sobre todo, Padre. Nos ponemos en sus manos de amor, suplicando su bendición y pidiendo su ayuda a través del santo y glorioso nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amigos, hermanos, vamos a continuar. En esta ocasión vamos a tener una lectura, la cual encontramos en Mateo capítulo 18, del versículo 10 en adelante. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando está hablando en esas parábolas, nuevamente en el capítulo 18 de Mateo, nos va a dar algunas parábolas en las cuales vamos a poder estudiar, vamos a poder meditar el propósito de nuestro Señor Jesucristo al compartir estas parábolas. Dice la lectura de la siguiente manera: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Hermanos, el Señor Jesucristo, con su gran sabiduría, con el gran amor que tiene para con nosotros, que tuvo en aquel momento cuando vino a habitar esta tierra en una forma física, dejó grandes enseñanzas, hermanos. Cuando habla esta parábola, nos está enseñando de el valor que tiene un alma para nuestro Señor Jesucristo, el valor que podemos llegar a tener cualquiera de nosotros para nuestro Señor Jesucristo. Lo está ejemplificando con una parábola, lo está hablando a través de la parábola de la oveja perdida. Y es precisamente la parábola que vamos a estudiar en esta ocasión, en esta mañana. Agradecemos a Dios que tenemos los medios para poder estudiar la palabra desde casa, sin exponernos a una reunión donde estemos varios hermanos. No tenemos miedo al virus, sino que también debemos de acatar las reglas, las ordenanzas de nuestros gobernadores
que lo hacen por el bien de nosotros, y también poner un buen ejemplo en la ciudadanía, sujetándonos a esas reglas. Hoy la iglesia está reunida en casa, desde nuestros hogares, hermanos, vamos a hacer luz y vamos también a edificarnos con la palabra de nuestro Dios. La parábola de la oveja perdida. ¿Cuál es el propósito que tenía nuestro Señor Jesucristo al enseñar, al compartir esta parábola para la gente que lo oía, para los judíos en aquel tiempo, para sus discípulos y para nosotros hoy en día? Porque esta palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene también una aplicación para nosotros hoy en día. Así que vamos a ver, hermanos, 3 propósitos de nuestro Señor Jesucristo al hablarnos de la parábola de la oveja perdida. Primero, hermanos, vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito claro. Y esta parte, hermanos, dice el versículo número 10 y el verso 11 de la lectura: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y dice el verso 11 el propósito que tiene nuestro Señor Jesucristo, ese propósito definido y ese propósito claro para poder hablarnos esta enseñanza, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y fíjense, hermanos, esta parábola de la oveja perdida la encontramos también en Lucas capítulo 15, versículos del 1 hasta el versículo número 7. Y me gusta cómo Lucas tiene muchos detalles para mencionar acerca de esta parábola. Dice el versículo 1 y versículo 2: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Fíjense, amigos, hermanos, cómo el Señor Jesucristo, a pesar de la oposición de los escribas, de los fariseos, que eran hombres religiosos, hombres que conocían la palabra de nuestro Dios, estaban rechazando a aquellos pecadores, a aquellos publicanos, a aquella gente que se había descarriado. Por eso dice aquí Mateo capítulo 18, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y cuando dice mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, se está refiriendo, hermanos, precisamente a todos aquellos judíos que se habían apartado de la palabra de Dios. Un publicano era un hombre que había traicionado a los judíos, que estaba cobrando los impuestos para Roma y que les cobraba excesivamente. Vamos a ver un poquito más adelante hablar de un par de ellos, para que podamos darnos cuenta la misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo para nosotros y el propósito claro, el propósito definido de venir a salvar lo que se había perdido. En esta ocasión, hermanos, precisamente en Mateo capítulo 10, versículo 5 al versículo número 7, el Señor Jesucristo, cuando está mencionando, hermanos, este pasaje, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas, escuche bien esto, de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma expresión que el Señor Jesucristo está utilizando en Mateo capítulo 15, en el verso 24, cuando habla a aquella mujer que le está diciendo: maestro, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y esos perrillos es una expresión muy fuerte, pero se está refiriendo a aquellos samaritanos, aquellos gentiles que no tenían nada que ver con el judaísmo, con la palabra de nuestro Dios que había entregado para ellos. Y el Señor Jesucristo es bien claro, hermanos, cuando tiene ese propósito. Ya comisiona a sus apóstoles y les dice: vayan, pero no vayan por camino de gentiles, no le prediquen a los gentiles. Si pasan por los samaritanos, rodeen la ciudad, no entren con los samaritanos, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesucristo tiene ese propósito en su mente, de ir a rescatar primeramente a aquel judío
que se había apartado, aquel judío que conocía la voluntad de nuestro Dios y que en algún momento de su vida se había extraviado. Tiene el propósito bien claro y les voy a mostrar aquí, hermanos, un ejemplo. Lucas capítulo 19 en el versículo número 8 al verso número 10. Sabemos que el capítulo 19 de Lucas desde el inicio nos habla acerca de Zaqueo hasta el verso número 10 y dice este verso: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, refiriéndose completamente a los judíos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, escuche bien esto, lo que se había perdido. Tiene en su mente el propósito claro de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Zaqueo, hermanos, no solamente era publicano, era jefe de publicanos. Él pasaba recorriendo a todos los publicanos, a todos los cobradores. Él recibía el dinero de parte de todos ellos. Por eso Zaqueo, cuando reconoce quién es Jesús, que sube a aquel árbol solamente para ver, el Señor Jesucristo le dice: desciende. Es por eso la crítica que tenía el Señor Jesucristo de los escribas, de los fariseos. Come con los pecadores, entra a sus casas, posa con ellos. Pero tenía un propósito claro. Por eso dice el verso 11 de Mateo 18: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y en el caso de Zaqueo, hermanos, tenemos precisamente este ejemplo. Pero tenemos un ejemplo más que podemos mencionar. Lucas capítulo 5 en el verso 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice el verso número 32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí la gente nuevamente estaba criticando al Señor Jesucristo, porque estamos hablando del llamamiento de Leví, aquel discípulo que conocemos hoy como Mateo, ese escritor del Nuevo Testamento que tuvo la cercanía de estar con nuestro Señor Jesucristo, que obedeció el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo: ven y sígueme, y dejando el banco de los tributos, se paró y siguió inmediatamente a nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta como dice aquí el Señor Jesucristo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor Jesucristo tiene ese propósito bien claro. Y hoy, hermanos, amigos que están viendo esta clase, analicemos quiénes son esos enfermos hoy en día. Y no me estoy refiriendo a una enfermedad física, no me estoy refiriendo al COVID-19, me estoy refiriendo a la enfermedad del pecado. Aquella enfermedad que viene y entra en nuestras vidas y se arraiga y es bien difícil de salir. No sale con un jarabe, no sale con una inyección, no sale solamente por una receta. El Señor Jesucristo nos está llamando. El Señor Jesucristo hoy tiene el propósito de venir a buscarnos. Tiene ese propósito bien claro. Y ahorita vamos a continuar con este estudio de la parábola de la oveja perdida. El Señor Jesucristo, ¿cuál es su propósito al ir a buscar esa oveja que se había perdido? Es un propósito claro. Pero también tenemos que entender que es un propósito arriesgado. Porque no es solamente el hecho de decir voy a ir a buscar a aquella oveja que se perdió. El trabajo de ser pastores era un trabajo muy rudo. Era un trabajo en el cual se arriesgaba mucho. Hay un pastor que se menciona en el Antiguo Testamento que se enfrentó con leones, se enfrentó con bestias. Y estamos hablando de David. Estamos hablando del rey David antes de ser ungido. El más pequeño de sus hermanos, como pastor, se había enfrentado a grandes animales. Por eso tuvo el valor de hacerle frente a ese incircunciso que estaba desafiando a los ejércitos del Dios de Israel. El propósito arriesgado, hermanos, porque fíjense lo que menciona el escritor Mateo en el capítulo 18, lo que es la lectura que tuvimos al inicio, en el verso número 12. ¿Qué os parece? Y aquí entra la parábola. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas,
¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y aquí fíjese cómo Mateo solamente está mencionando montes. El ir por un monte, ir por un collado es algo peligroso. Es algo en el cual el pastor está arriesgando su vida, puede caer por ese despeñadero para ir a rescatar a una oveja. Pero vea cómo lo menciona Lucas en el capítulo 15, en el verso 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Pareciera ser que se está hablando de dos escenarios muy diferentes. Pero deja las 99 en el desierto para ir a buscar por los montes aquella que se había perdido. Aquella oveja que estaba en peligro. Y el Señor Jesucristo, hermanos, se expuso a todo para venir a buscarnos. Primero a los judíos, y después, una vez que está establecido el reino, está establecida la iglesia, dejó establecido su cuerpo para darnos entrada también a nosotros como gentiles, como publicanos, como pecadores. Y aquí voy a mencionar algo que algunos comentaristas, que algunas personas les ha causado conflicto y han dado una mala aplicación a Efesios capítulo 4, versículo 8 en adelante. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí el apóstol Pablo está citando el Salmo 68 en el verso número 18. Y dice el verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, aquel que es capaz de dejar a 99 ovejas en el desierto para ir a buscar por los montes a la que se había perdido. Tiene un propósito en su mente muy claro, pero también tiene un propósito muy arriesgado. La interpretación que mucha gente le ha dado aquí a Efesios capítulo 4, sobre todo al verso 9, de que descendió a las partes más bajas de la tierra, muchos han dicho que descendió al infierno, pero no, de allá ya nadie puede regresar. Incluso cuando el Señor Jesucristo muere, no fue a la parte de castigo, sino fue al paraíso. Cuando Él está crucificado, tiene a dos malhechores, uno a cada uno de sus lados, y uno muere completamente en pecado porque no se arrepiente, pero el otro le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesucristo cuando muere y va al Hades, no va al lugar de castigo, va al paraíso, va al lugar de descanso, pero al tercer día resucita porque Él tiene las llaves de la muerte para poder volver a salir y tomar su vida. Tiene el poder que es capaz de entregar su vida y volverla a tomar. Pero no me quiero desviar, hermanos, acerca de este pasaje, Efesios capítulo 4, sino que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuáles son esas partes más bajas? Publicanos, pecadores. Vino a enredarse, hermanos, entre la humanidad, entre nosotros. Cuando el Señor Jesucristo se le acerca a aquel joven rico y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo, consciente de la condición humana que tiene, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno. ¿Y ese quién es? Nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo, estando en la condición de hombre, sabía que estaba expuesto a pecar. Un hombre con toda la integridad, con toda la esencia, con toda la pureza, con toda la santidad de parte de nuestro Dios, siendo Dios mismo hecho carne, nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca, pero sí tuvo un propósito muy arriesgado al dejar a las 99 y venir a buscar a la que se había perdido. Y podemos llegar a pensar, hermanos, ¿no tiene caso dejar 99 que están seguras y arriesgarnos por una que necesita salvación? Vamos a pensar, vamos a analizar que esa oveja que se había perdido eres tú, amigo, eres tú, hermano, que soy yo. Y no va a cobrar sentido que se arriesgue tanto nuestro Señor Jesucristo hasta que nos toca ser nosotros por quien se arriesgue.
Y ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Deja a las que están seguras para venir a buscarnos a ti y a mí. ¿Es arriesgado el propósito? Sí. Pero lo hizo por amor a ti y por amor a mí. ¿Se arriesgó? Sí, se arriesgó mucho. Dice el himno, dejando su trono de gloria. Pablo lo menciona en Filipenses capítulo 2, de los versículos 5 en adelante. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se aferró, sino que se despojó, haciéndose obediente, haciéndose siervo, obediente hasta la muerte. Un propósito muy arriesgado para venir a salvarnos a nosotros. No cobra sentido el dejar a 99 seguras e ir a buscar a una sola que se había perdido, hasta que ese una que está perdida somos nosotros. Es un propósito muy arriesgado, pero también tenemos que entender la causa de ese propósito. Es un propósito que causa gozo. Nuestro Señor Jesucristo lo sabía y sabía que se estaba exponiendo, pero por el amor que Él nos tiene y por el gozo que le iba a causar, decidió descender hasta la tierra, decidió ser juzgado para ir a juntarse con esos publicanos y pecadores. Fíjese bien cómo dice la Escritura en esta parte. Precisamente en Mateo 18, la lectura que tuvimos, porque estamos hablando de la parábola de la oveja perdida, dice el versículo número 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, escuche bien, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Cuál es la que le está causando más gozo al Señor Jesús? La oveja descarriada, la oveja perdida. Dice el escritor Lucas en el capítulo 15, versículos 5 y 6. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Le estamos causando gozo al Señor cuando nos encuentra. Estamos siendo motivo de gozo para nuestro Dios. Y esto, amigos y hermanos, tenemos que analizarlo desde este punto de vista. Cuando el Señor Jesucristo nos llama, cuando el Señor Jesucristo nos encuentra porque nos habíamos descarriado, tenemos que entender que podemos causar gozo en el cielo, gozo al Padre, gozo a la deidad. Hay más gozo en el cielo. Dice también el estudio, así como lo estoy presentando, que podemos encontrar gozo en el arrepentido, ya sea cristiano retirado o uno recién convertido. Hay gozo. ¿Recuerda aquel momento que usted salió de las aguas del bautismo? ¿Cuál fue nuestro sentir? Gozo, alivio, paz en el corazón, porque se nos ha perdonado todos nuestros pecados y hemos sido lavados con la sangre del Cordero y añadidos a la iglesia que Jesucristo compró. Pero también causamos gozo entre la hermandad, gozo entre aquellas 99 que están sanas, gozo entre aquellos que están seguros que ya son del rebaño del Señor. El propósito de nuestro Señor Jesucristo, al dejar a las 99 e ir a buscar a aquella que se había perdido, es un propósito que causa gozo. Hemos estado hablando en esta ocasión de la parábola de la oveja perdida. El Señor Jesucristo tenía en su mente muy claro el propósito por el cual nos está narrando esto. Y recuerden que el propósito de las parábolas es enseñar con una enseñanza terrenal, con algo conocido, con algo que todo mundo llegaba a comprender en aquel momento, una enseñanza espiritual. La parábola de la oveja perdida, el Señor Jesucristo, tenemos que ver que Él tenía un propósito claro. El Señor Jesucristo tenía un propósito arriesgado, sí, pero era también un propósito que causa gozo. Gozo en el cielo, gozo en la persona y gozo entre la iglesia. Así que, amigos, hermanos, tenemos que considerar que nosotros
También hemos sido llamados para ir a predicar. También hemos sido llamados ahora, comisionados como lo fueron en su momento los apóstoles, para ir a predicar, para ir a rescatar, para ir a buscar a aquel que se había perdido. Y esto va a cobrar sentido, hermanos, con lo que enseña Lucas capítulo 15 en el versículo número 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Usted, amigo que escucha esta clase, usted puede causar gozo en el cielo. Gozo al Padre, gozo a la deidad, gozo a Jesucristo. Porque esa oveja que se había extraviado, que se había perdido, vuelve al redil. Hermano, si tú te has retirado de la iglesia, te has apartado, has dejado de lado el mandamiento de nuestro Dios, de estar congregado, de estar con su pueblo, no te quedes ahí. El Señor Jesucristo te está buscando. Dale la oportunidad que te encuentre. Dice el Señor Jesucristo allá en Apocalipsis: y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y haré morada con él. El Señor Jesucristo quiere que le busquemos. El Señor Jesucristo quiere que abramos la puerta de nuestro corazón, porque es capaz de dejar a un rebaño seguro para ir a buscar a aquel que se había extraviado. Ya sea que sea por nosotros como cristianos que nos hemos alejado, o por alguien que está escuchando esta clase y que siente que Dios, que Cristo está buscándole. El medio para encontrar al Señor Jesucristo y llegar con el rebaño seguro es a través de oír la palabra, es a través de creer la palabra, es a través de que haya un verdadero arrepentimiento en nosotros. Y el arrepentimiento es ese cambio de vida, no es solamente sentirme mal por lo que ya hice, es dejar mi estilo de vida pecaminoso y llegar a una vida en santidad como la que pide el Señor Jesucristo. Sed pues santos en toda vuestra manera de vivir. Sed pues santos porque yo soy santo, dice el Señor Jesucristo. Así que el llamado es para nosotros. Quiero concluir con este pasaje de Lucas capítulo 19 en el versículo número 10, cuando nos habla de Zaqueo. Lo leímos hace un momento. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si nosotros hoy reconocemos nuestra condición delante de Dios, que estamos perdidos, la salvación ha llegado y es nuestro Señor Jesucristo que nos está buscando. Hermano que te has retirado de la iglesia, hermana, hoy ha llegado la salvación para ti. Reconcíliate con Dios a través de la búsqueda que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Amigo que estás viendo esta clase, el Señor Jesucristo está buscándote. El Señor Jesucristo vino a buscar a la oveja perdida. Cobra sentido hasta que somos nosotros esa oveja perdida. Hermanos, tomemos en cuenta el trabajo por el cual hemos sido asignados. Ir a buscar al perdido, ir a buscar al que necesita al médico. Nosotros no somos el médico es el Señor Jesucristo. Él tiene el poder para salvar, Él tiene el poder para sanar. Acudamos a Él porque Él nos está buscando y vamos a causar gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta y vuelva al redil de nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco de antemano la atención prestada a esta clase, esperando que sea de edificación. La Iglesia de Cristo sigue orando por todas las congregaciones, por todas las necesidades que pueda haber, por la salud mundial y sobre todo para que a nivel mundial todos los seres humanos busquemos a Dios, le reconozcamos y acudamos a Él para tener salvación y vida eterna. Que Dios les bendiga y nuevamente gracias por la atención prestada.